Vamos a Lucas 3, 21 al 23 y vamos a repasar rápidamente lo que fue el momento del bautismo de Jesús y cómo lo describen tres de los discípulos de Jesús. En este caso vamos a ver cómo lo describe Lucas, cómo lo describe Juan y cómo lo describe Mateo. Entonces vamos a empezar. Dice Nueva Traducción Viviente, Lucas 3:21. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo, en forma visible, descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público y Jesús era conocido como el hijo de José. José era el hijo de Elí. Este es el momento donde Jesús es bautizado y sucede estos sucesos extraordinarios. Dos cosas importantes que vemos ahí que pasan cuando Jesús se bautiza. Uno, desciende el Espíritu Santo. Cuando él sale de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es una manifestación. Es de ahí de donde surge esta imagen humana donde muchas veces pensamos en el Espíritu Santo y en nuestra cabecita a veces está una paloma, ¿no? Y dices, el Espíritu Santo, la paloma. Y relacionamos el Espíritu Santo con la paloma. ¿Por qué? Porque aquí se manifestó este día, específicamente el día que Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo se manifestó en la tierra a través de este símbolo que fue la paloma. Sin embargo, no hay que caer en la confusión de que la paloma es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo viene siempre a través de una paloma, y si no se te aparece una paloma no quiere decir no estás recibiendo el Espíritu Santo. No es cierto, ¿no? Esto es porque así se manifestó el día que Jesús fue bautizado. Y otro suceso extraordinario fue que se escuchó una voz audible, porque a veces tenemos voces en nuestras cabezas que de repente no escuchamos más que nosotros mismos, ¿no? Pero esta voz es una voz audible. Pocas veces se describe en la Biblia la voz audible de Dios. En este caso se escuchó la voz del Padre diciendo que este era su Hijo amado en el cual tenía complacencia. Como señal de varias cosas. El Espíritu Santo se manifiesta respaldando a Jesús y viniendo a dar la unción al Hijo. Y la manifestación de la voz es el Padre reafirmando que es su Hijo, que no hubiera dudas, que no le quedara dudas a nadie de que este era el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, enviado a la tierra. Bien, esto así es como lo describe Lucas. Ahora vamos a leer eso mismo, pero en Juan 1, 29 al 32, también en Nueva Traducción Viviente. Y vamos a ver algunas pequeñas diferencias, pero que son relevantes y también nos ayudan a tener un mayor contexto de la situación. Dice el verso 29 del capítulo 1 de Juan. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se acercaba y dijo: Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Juan de por sí ya vimos que estaba ante los ojos del mundo pues medio cucú, y luego todavía se avienta a decir estas cosas donde dice que este era el mayor, este era al que él se refería, pero que este ya existía antes que él. Cuando la gente escuchaba estas cosas de Juan, pues era así como de ¿en qué momento, no? Pero él se refiere a que es Dios mismo, ¿no? Y Dios siempre ha existido. Entonces, por eso es que él decía: Él existe desde antes que yo mismo, mucho antes que yo mismo. Dice el 31: No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel.
Él mismo Juan está reconociendo que no había reconocido a Jesús como el Mesías. Sin embargo, él tenía tanta fe que bautizaba en su nombre. O sea, bautizaba en el nombre de aquel que vendría y aquel que se iba a ser revelado, ¿no? Y este era el que se estaba manifestando ahí. Imagínense lo impresionante que debió de haber sido para Juan el decir, aquel del que hablabas, aquel del que tanto decías, está hoy aquí, frente a ti, en medio de ti, y ahora se acerca a ti, ¿no? Entonces Juan dio testimonio cuando dice, vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Entonces quiere decir que Juan mismo está confirmando que esto del Espíritu Santo manifestado a través de la paloma se dio así como lo narra Lucas también. Ahora bien, vamos a ver en Mateo 3, del 13 al 17, en Nueva Traducción Viviente también, esta misma parte, cómo lo percibe o cómo lo narra Mateo. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Esto quiere decir que aquí Mateo está viendo un poquito más diferente, porque aquí Mateo dice que Jesús fue de Galilea al río Jordán. Quiere decir que ya traía como el plan o la idea de llegar y ir. ¿Y a qué iba? A que Juan lo bautizara. Entonces aquí habla Mateo como que ya Jesús traía la intención. No es de que Jesús iba pasando casual, de repente, aquí andan bautizando, pues me pregunto a ver cómo es el trámite o qué hay que hacer, sino que al final Jesús iba. Aquí dice Mateo, dice que venía de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Es decir, había una intención clara de Jesús de ser bautizado por Juan. No es casualidad, no fue un invento, no fue casual. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Si se fijan, Juan no narra esta parte, pero el que estaba observando, que era Mateo, otro de los discípulos, él sí captó esta parte donde Juan le dice a Jesús, yo soy el que necesita que tú me bautices, le dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Y Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo y después, dice el 16, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y con una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Entonces, ¿en qué coinciden los tres discípulos que lo narran? En que el Espíritu Santo se manifestó después de que sale Jesús de las aguas como en forma de paloma y que escucharon la voz, ¿correcto? Ahora, por eso, no sé aquí cuántos son bautizados, levante su mano, ¿quién se ha bautizado? La mayoría. Y no sé si la mayoría han recibido al Espíritu Santo, pero por eso es que cuando uno se bautiza hay una ministración al final de recibir al Espíritu Santo, porque es un buen momento, así como nos marcó Jesús, que es cuando él salió de las aguas, ¿a quién recibió? Luego el Espíritu Santo, y se manifestó ahí. Por eso es que cuando hacemos este símbolo del bautismo, se hace esta oración de clamar por la presencia del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo, porque así Jesús lo experimentó en la tierra y por eso es que tiene este significado también para nosotros. Bueno, luego aquí vamos a ver en Hechos 19:4, donde dice, en Nueva Traducción Viviente, dice el bautismo de Juan, ¿sí me van siguiendo? En Hechos 19:4 dice, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. Aquí me surge una pregunta de ¿por qué Jesús tenía que ser bautizado si él no había pecado? Aquí en Hechos
dice que el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Y esa era la intención del bautismo. Sin embargo, Jesús le contestó al mismo Juan: tenemos que hacerlo así. Porque Jesús vivió una vida perfecta para mostrarnos cómo vivirla. Entonces, si él se hubiera brincado esta parte, si Jesús se hubiera brincado esta parte del bautismo, entonces nosotros hoy diríamos: no es relevante, no es importante, y ni lo tomaríamos en cuenta. ¿Por qué? Porque pues Jesús no lo hizo, yo porque lo voy a hacer. Jesús hombre no lo hizo, yo porque lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues porque Jesús lo hizo. Si Jesús mismo, siendo Dios hombre, lo hizo, pues ¿quién sería yo como para no bautizarme? Entonces, Jesús mismo, y siendo aún no pecador, lo hizo. Cuanto más, nosotros siendo pecadores, pues lo tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, el bautismo es un símbolo de muerte en lo humano y una resurrección, un nacimiento en lo espiritual. Entonces Jesús eligió ser bautizado para dejar un ejemplo perfecto de que nosotros pudiéramos seguir y poder así morir a nosotros mismos y a nuestros pecados. Asimismo, también Jesús se bautizó por todo el arrepentimiento que se requiere para obtener la salvación. Porque así como Jesús fue a la cruz por pecados que no cometió, porque Jesús lo crucificaron por pecados que él no cometió. Lo crucificaron por tus pecados y por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Entonces, asimismo, el bautismo que Jesús ejecutó es por el arrepentimiento que se requiere para obtener la salvación. ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces, Jesús vino a hacer cumplir todas las leyes que se tenían hasta ese momento. No a brincarse ninguna, a decir esta sí la cumplo, esta no, sino al final a cumplir la ley, todas las leyes de parte de Dios, lo que Dios estaba pidiendo. Porque luego me van a decir: pero entonces ¿por qué no obedecía? Ya vamos a ver después cuántas cosas no rompía de las tradiciones. Pero él conservaba los reglamentos de Dios. Sí, rompía las tradiciones. Eso es lo que venía a hacer Jesús. Porque ¿qué pasó con la humanidad y qué pasa con nosotros como humanos? Nos volvemos que las tradiciones y las costumbres son más importantes que la presencia de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a romper las tradiciones y las costumbres, porque el hombre tiende a caer en esto y a creer que eso es lo importante. Si no estamos todos acomodaditos como debe de ser y todo, pues no, algo está mal, ¿no? La presencia de Dios no viene y no estamos bien y estoy inquieto y mi mente está pensando es que debería de estar bien y es que debería de estar así, que debería de haber sido como siempre es y no sé por qué hacen esto. Y entonces ya nos perdimos. Y eso no es lo relevante. Y Jesús vino a romper todas estas partes de las tradiciones. Entonces, aquí no solo se identificó con el pecado del pueblo al momento de que él toma esta parte del bautismo, sino que también fue ungido por el Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Entonces, ¿qué es esto del ministerio? Ministerio es ponerse al servicio de. Cuando aquí se empieza a hablar de que Jesús empezó su ministerio a los 30 años y duró en el ministerio, su ministerio de Jesús 3 años. Pero ¿qué significa esto de ministerio? Significa que Jesús se puso al servicio del Padre primero. ¿Por qué? Porque él mismo tuvo que decir: aquí estoy, hágase como tú quieres, ¿no? En varias partes, incluso al final de la vida de Jesús, pues el mismo Jesús dice: pues no se haga como mi carne quiere y como yo quiero, sino como tu plan original. Entonces, estos 3 años fueron complicados para Jesús y vamos a ver varios momentos donde la vida de Jesús fue compleja, pero en su ministerio se refiere a ponerse al servicio primero del Padre y luego al servicio de la humanidad. Exactamente, al servicio de la humanidad, enviado por él mismo.
¿Por qué? Porque venía a cumplir un objetivo, que era restaurar la relación perdida, rota, entre Dios y el hombre. Y ese era el objetivo que tenía Jesús para venir a la tierra. Entonces se puso al servicio del Padre en primer lugar y luego al servicio de la humanidad. Entonces 3 años tuvo ministerio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús estuvo al servicio del Padre y de la humanidad en esta tierra. Yo te pregunto aquí, ¿cuántos de aquí tienen un ministerio? De la reconciliación es el que tenemos todos. Y eso es interesante porque dice que nosotros fuimos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos al servicio de la humanidad, al servicio de Dios y de la humanidad para la reconciliación. ¿Y cuántas veces hacemos todo lo contrario para la reconciliación y andamos en pleito, enemistades? Y es más, nosotros somos causa de... Y nos gusta en lo humano decir, yo sí fui la causa de la, ¿cómo se llama esa? De la discordia. La manzana de la discordia. Y disfrutamos a veces hasta hacer, ¿dónde hay reconciliación ahí? Entonces, tenemos que identificar que nuestro principal ministerio, es decir, el servicio al que venimos a esta tierra, es para la reconciliación. Y no podemos andar en pleitos y en enemistades y en contiendas Entonces, si tú detectas que en tu vida hay algo así, esa es una parte que empiezas a trabajar, que quieres empezar a trabajar y a corregir. Porque si tú vas a ministrar, porque también la administración tiene que ver con qué, como vienes al servicio de, es para dar. No es para quedártelo tú, para que tú vengas y... No, Jesús no vino para hacerse famoso y llevarse muchas cosas de la humanidad y pues Él es el dueño de todas las cosas. Él vino a darse. Jesús vino a darse y su ministerio significaba, o consistía más bien, su ministerio consistía en darse. En todos los aspectos, hasta el completo, dar su vida entera. Entonces nosotros, cuando decimos tener un ministerio y somos llamados al ministerio de la reconciliación, entonces significa que tendremos que darnos ante la reconciliación, darnos ante la situación. ¿Esto qué quiere decir? Que cedas cuando hay una presión, un pleito o algo. ¿Quién es el que debe de ceder ante el pleito y la situación? En amor, no en debilidad. No en debilidad, sino en amor. Es decir, yo vengo aquí a reconciliar, no a pleito, de cualquiera que sean los aspectos. Y luego de ahí, ya después veremos todos los ministerios que hay, pero aquí en lo práctico, pues tenemos aquí en amistad qué ministerios reconoces, así que puedes decir, es que yo formo parte del ministerio de la alabanza. Entonces dices, yo vengo y soy parte del ministerio de la alabanza. ¿Qué significa esto entonces? Que yo estoy al servicio de Dios y de la humanidad para la alabanza. Entonces, en ningún momento alguien que está en el ministerio de la alabanza puede perder este foco y sentirse estrellita marinera o el más famoso del mundo o el que nada, porque estás al servicio de. Y así como ese ejemplo de la alabanza es de todos los demás ministerios, que si eres de maestros, que si eres de anfitriones o de cualquier otro de los ministerios que tenemos aquí como para funcionar como iglesia. Todo el tiempo ejerciendo el ministerio de la reconciliación, desde la alabanza, desde los niños o maestros, desde todo el lugar en donde estamos sirviendo a Dios, ¿no? Ahora a Jesús le toca servir desde este lugar. A veces dices, ¿desde dónde te toca servir a ti? Desde la alabanza, desde cuneros, desde, no sé, el área en donde estás apoyando aquí en la congregación. Pues Jesús vino a servir a Dios en este ministerio durante 3 años y hacer esta responsabilidad, ponerse al servicio de Dios y al servicio de la humanidad durante estos 3 años. Bien, ahora pues ya pasando esto, que empezó este momento padrísimo donde Jesús se bautiza, es ungido por el Espíritu Santo,
recibe al Espíritu Santo, que es algo que nosotros también tenemos que hacer, bautizarnos y luego recibir el Espíritu Santo como Jesús lo hizo. Y viene la confirmación del Padre, donde dice: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Y eso te da identidad, porque ahora ya no hay nadie que venga a decirte que eres cualquier otra cosa, ni que eres menos que eso. Nadie te puede venir a decir que eres menos que el Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Porque entonces te bautizaste, recibiste el Espíritu Santo y Dios confirma tu identidad. Hay muchas cosas que van a querer robarte tu identidad. Siguiente cosita que vivió Jesús inmediatamente después de que se bautiza, la Biblia misma nos narra qué pasó con Jesús. Y ahora vamos a ver lo que nos pasa a nosotros aquí en la tierra. Jesús obviamente va a comenzar su ministerio, saber cómo darse a los demás, y tenía muchas cosas que pensar seguramente y muchas cosas que definir, así que se va a un lugar solitario por 40 días y toma un retiro de 40 días de no contacto humano, de no comunicación humana, de contacto 100% con Dios. No sé cuántas veces tú has tenido la oportunidad de hacer algo así. No sé si 40 días, pero media hora, 40 minutos, 4 horas o 4 días. Pero tomar este tiempo de no contacto humano y 100% contacto Dios es increíble. O sea, lo tienes que vivir. Antes de que nos vayamos de esta tierra, permítetelo vivir esta experiencia de contacto 100% Dios. Empieza tal vez ve definiendo en tu corazón cuánto tiempo puedes disponer para esto, pero 100% contacto Dios significa no celulares, no llamadas, no que está la visita del abuelito, de la tía, estás concentrado en Dios, no televisión, no nada más que Dios. Aquí Jesús tomó 40 días para hacer esta conexión con Dios y se fue a retirar, a resguardar en Dios, ahora sí que a aislarse de todos para comunicarse con Dios. Y estamos diciendo que Jesús vino a mostrarnos un modelo de vida, ¿cierto? Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces tú has hecho esto hasta ahorita? A lo mejor muchos lo practican, qué bueno. A lo mejor no lo has hecho más que una sola vez. Comienza a hacerlo como un hábito. Como un hábito. Para toda distracción, todo ruido, todo lo que existe, y conecta con Dios, solamente con Dios. No aquí en la congregación. Aquí no dice se fue a meter a la sinagoga como cuando tenía 12 años, ¿verdad? No dice fue a alegar con los maestros de la ley y a discutir de la palabra 40 días. ¿Qué fue hacer Jesús 40 días solo con Jesús, solo con el Padre? Es necesario que tomemos estos tiempos donde es aislamiento. ¿Para qué? Para que conectes con Dios y dejes todo lo demás, lo que te estorba, lo que te detiene y todo. Entonces Jesús toma este tiempo y vamos a ver lo que sucedió en este momento donde Jesús va y se resguarda 40 días. En Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esto me encanta, porque muchas veces le andamos echando la culpa al diablo de que nos pasan cosas y que suceden cosas en nuestra vida. Pero aquí está muy clarito quién llevó a Jesús y para qué al desierto. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto
O sea que esto del aislamiento que vivió, experimentó Jesús, fue inspirado por el Espíritu Santo. No era que Jesús estaba deprimido, no era que Jesús estaba, que no sabía que seguía y por eso tenía que ir a ver qué, sino que fue inspirado por el Espíritu Santo ¿a qué? A la comunión con el Padre, a buscarlo. Entonces, lo que nosotros queremos empezar a hacer en nuestra propia vida es tener estos momentos donde no hay nada más que yo y el Padre en intimidad. Yo y el Padre en intimidad. Si puedes hacerlo por 40 días, qué bueno. Lo vamos a hacer por el resto de nuestra existencia. ¿Y no podemos hacerlo 40 días? Sí, obviamente llevados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Entonces, esto no quiere decir que había que se le salió de control a Dios y que de repente se le coló el diablo y ya estaba ahí metido y dijo, ay, espérate, tú no tenías que haber aparecido aquí porque era un momento celestial entre Jesús y el Padre y el diablo se nos coló. No, ya estaba como planeado. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Ese era el objetivo. Se tenía que cumplir que Jesús fuera tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús nos tenía que demostrar a nosotros como hombres cómo actuar ante esta situación, porque sabía que nos iba a pasar. Entonces nos tenía que poner el ejemplo de decir, a ver, cuando a ti te pase, aquí está la cosa. Funciona de esa manera. Entonces, bueno, el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. No sé aquí cuántos han practicado o practican el ayuno, pero es algo que Jesús enseñó. Y que no solo lo enseñó, lo practicó como humano. Y entonces nosotros también tenemos así como el aislamiento en la parte del ayuno para poder acercarnos a Dios. Todo el ayuno es todo un estudio específico y es algo complejo de entender, pero yo te invito a que ores a Dios y que tú le digas a Dios, ¿tú validas mi ayuno? Y yo casi te voy a decir, pues eso es lo que quiero. Que mueras a tu carne, que dejes todo lo carnal y entonces comiences a tomar lo espiritual. Pero Dios que te hable a ti, ya si te dice algo, pues ahí me cuentas. 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ya cuando Jesús empezó en lo humano a debilitarse y a tener ahora sí que la necesidad de comer, se le apareció el diablo, Satanás. Y muy astutamente, como el diablo suele creerse astuto, la primera cosa que le dijo es, si eres Hijo de Dios, poniendo en duda la identidad de Jesús. Cuando unos días antes, ¿qué habíamos escuchado audiblemente de parte de Dios cuando fue bautizado? Este es mi Hijo amado en el que... Ahí estaba confirmado por el Padre. Y ahí viene el diablo, sabiendo esto, Satanás, esto que había sucedido de la voz audible del Padre, viene y en la debilidad de Jesús en lo humano, le intenta meter la cizaña. De decirle, si es que eres Hijo de Dios, ahora sí que lo retó, diciendo, a ver, pues tú, muy Hijo de Dios, a ver si es cierto. Di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 5. Entonces vino la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres Hijo de Dios, otra vez, échate abajo, o sea, aviéntate, porque escrito está. Y entonces ahí, doblemente astuto el Satanás, le dice, este me contesta con la palabra, pues yo también le voy a decir con la palabra,
la cosa para ver ahora qué me dice. Y entonces el mismo Satanás, diciendo la palabra de Dios, dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, la tercera tentación, lo llevó entonces el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces en el 11 el diablo entonces lo dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué cosas relevantes vemos en este momento importante de Jesús? ¿Sí me van siguiendo? Venimos del bautismo de Jesús, la unción de Jesús del Espíritu Santo, la reafirmación del Padre donde le dice eres mi hijo y le da identidad. Y luego entonces él toma estos 40 días de aislamiento, está ayunando y viene el objetivo de este momento que era ser tentado por Satanás. Cosa 1, todo ser humano pasa por tentación. Todo ser humano, y en este caso Jesús al ser humano no podía dejar de pasar por tentación. O que levante aquí la mano el que no ha sido tentado o no es tentado. Todos aquí somos tentados. Si Jesús fue tentado, pues ¿quién soy yo para decir yo no soy tentado? Y cada uno de nosotros somos tentados en situaciones y con cosas diferentes. Tú sabes en lo que eres tentado. Tú y yo sabemos, cada uno de nosotros sabemos en qué eres tentado. ¿Y esto es obra de Satanás? No. Porque aquí dice que ¿quién lo permitió? El Espíritu. Entonces, el que tú seas tentado no es obra de Satanás, es obra del Espíritu. ¿Para qué? Para que tú te fortalezcas en tu identidad, así como Jesús. Para que tú demuestres quién eres. Para ser probados. Entonces, todo ser humano pasa por la tentación diariamente. No me puedes decir, sí, es que yo cuando era niño. Sí, es que yo en mi adolescencia. Sí, es que yo en mi juventud fui tentado. Pues sí. Y ahora, en tu adultez y ahora en tu momento actual, también. Todos somos diariamente tentados. ¿A qué? A hacer lo incorrecto, a decir lo incorrecto, a mirar lo incorrecto, a actuar de manera incorrecta. Somos provocados a caer. Todo el tiempo estamos siendo probados. Todo el tiempo. Jesús lo demostró siendo humano. Punto 2. ¿Estos 3 temas que Satanás acercó a Jesús eran pecados? No. Ojo aquí, muy importante. A veces pensamos, es que Satanás me acerca el pecado. ¿Convertir las piedras en pan era pecado? ¿Comer era pecado? No. Entonces, ¿por qué a veces creemos que la tentación se va a manifestar solo como un tema de pecado? ¿En dónde radica el pecado entonces? No era en convertir las piedras en pan. ¿Confiar en Dios tiene algo de malo? En la tentación 2, porque la tentación 2 era aviéntate, que los ángeles te van a agarrar, ¿no? ¿Tiene algo de malo? ¿Es pecado confiar en Dios? Al contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué es tentado Jesús con cosas que no son pecado? Ojo aquí, no, porque es astuto Satanás. Nosotros actualmente
somos tentados no necesariamente por cosas que son pecado, sino como con cosas como estas, que son las que Satanás usa para hacernos caer. Porque la intención de Satanás era hacer caer a Jesús, disfrazado de una cosa buena. Está bien que comas, pues tienes hambre. ¿Y qué hay de malo en que conviertas el pan en las piedras en pan? No es pecado. Está bien que confíes en tu Dios, aviéntate, los ángeles van a venir. Es más, si tú haces eso, todos van a creer en ti. ¿Gobernar y reinar en la tierra tiene algo de malo? Pues a eso venimos, a eso fuimos puestos, como en la tentación 3. Entonces aquí tenemos que tener cuidado hoy en día en no creer que nuestra tentación va a ser un pecado, y estar alertas de lo que parece no ser pecado, pero que nos está tentando. ¿Sí me están siguiendo aquí? Entonces, ninguno de estos tres son pecados, pero radica la tentación en los motivos del corazón del hombre. Los motivos del corazón de Jesús en ese momento es lo que quería Satanás hacerlo caer, porque hubiera caído en su juego. ¿Y cuántas veces nosotros no nos damos cuenta del juego de Satanás y parece inocente y parece no ser pecado, pero caemos? El pecado está en la condición de nuestro corazón, no en los hechos, sino en cómo nosotros estamos tomando las cosas ante Dios. Vamos a ir avanzando sobre eso, pero nos queda un minuto, entonces rápido le damos. Entonces, ¿por qué hacemos lo que hacemos? La pregunta es todo el tiempo: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Por qué no la tomo? Porque entonces los motivos de mi corazón es lo que me lleva al pecado. Y entonces soy tentado para yo caer y que mis motivos, los motivos de mi corazón, sean cambiados. Dice la Biblia: donde está tu tesoro, está ahí tu corazón. Es evidente que nuestros tesoros hoy en la actualidad están puestos en 1000 cosas antes que en Dios. Si no, este lugar estaría lleno. Si no, llegaríamos temprano y más antes que todos. Si no, daríamos como prioridad el estar buscando a Dios. Pero nuestro corazón está en 1000 cosas y tenemos 1000 compromisos. No, es que no pude ir porque ¿qué crees? Que tuve chamba y tuve esto y tuve el otro y no pude hacer esto porque y entonces todo esto no es pecado. No, o sea, son cositas como las que vimos que se fue tentado Jesús: el trabajo, la actividad, la otra cosa. Así dices: pero pues ¿por qué andaba trabajando? ¿Sí me explico? Entonces, nuestro corazón tiene que estar puesto nuestro tesoro debe estar puesto en las cosas de Dios, y eso se tiene que ver porque ahí no está nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Revisar nuestra agenda. ¿Qué espacio tiene Dios en nuestra agenda? ¿Cuánto tiempo de nuestra vida le estamos dedicando a Dios? ¿Y qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto? O ya ahí, si me acuerdo, pues vemos, ¿no? Entonces, cosa importante: Satanás quiere confundirnos. ¿Por qué? Porque vino a decirle a Jesús, a querer robarle su identidad y a decirle: si eres el Hijo de Dios, entonces haz esto. No hay que permitir que Satanás y el diablo nos robe nuestra identidad. Cada vez que Satanás venga a decirnos: si eres hijo de Dios, si es que eres cristiano, esto, tú tienes que tener bien claro quién eres, y entonces con base a eso responderle. Satanás quiere estorbarnos. Satanás quería impedir que Jesús lograra su objetivo.
Él sabía para qué venía Jesús y sabía que estaba por comenzar el ministerio de la reconciliación, pero también lo que nos iba a dejar y la conformación de su iglesia y todo. Satanás quería impedir que Jesús lograra el objetivo y por eso vino a tentarlo de esta manera. Y por eso es que nosotros somos probados, porque Dios está probando también nuestro corazón por ese motivo. Pero esta no es una táctica nueva de Satanás. Satanás ya había empleado esta misma técnica con Adán y Eva y le funcionó. Lo mismito. Si se acuerdan cómo vino con Eva y con Adán, a quererlos engañar y a quererlos decirles: mira esto, mira tal, así se nos acerca Satanás, así se nos acerca. Y le funcionó. Satanás usa esta misma técnica con nosotros y lamentablemente le funciona. Porque caemos redonditos. Tenemos que ser como Jesús. Estar bien atentos. Bien atentos. Ya sabemos que esto pasó una vez con Adán, otra vez con un montón de gente que vemos en la Biblia, y para eso la Biblia nos narra un montón de ejemplos de todos los hombres de Dios que vivieron situaciones de tentación para que nos demos cuenta de que no caigamos. Entonces tenemos que estar bien alertas y Jesús nos mostró cómo estar alertas. Entonces el diablo está pensando estorbar tu vida futura y estorbar tu propósito en Dios. Y la mayoría de las veces no va a ser con pecado, sino con cosas como estas que te tientan y te enredan. Tú piensas que es bueno y ¡pum! Y ahí estás, atrapado en la trampa del Satanás. Y él feliz porque dice: mira, está dando vueltas ahí en su propio eje. Ay, que se quede. ¿No está pecando? No está pecando. Pero pues, ¿de qué me sirve así? Lo que quiero es que se quede ahí nomás dando vueltas y que no avance y que no cumpla su objetivo y que no logre su propósito. Y es lo que quería Satanás con Jesús. Pues imagínate, impedir el propósito de Jesús era el habernos quitado la salvación a nosotros. Entonces, lo bueno es que Jesús era Dios y sabía todas estas cosas, ¿no? Entonces, Satanás intenta meternos la duda, así como intentó meterle la duda a Jesús de quiénes somos. Y ¿será que empieza como a meterte en la cabeza? ¿Será que todo lo que dicen ahí en Amistad es verdad? ¿Será que no estarán exagerando? ¿Será que tú no mereces estar aquí? ¿Será que puedes estar mejor en otro lugar? ¿Será que aquí no te valoran? Y todas esas duditas mentales es el cochino diablo que viene a meterte en la cabecita esta semillita. Como le vino a decir: ¿será, si eres el Hijo de Dios, a ver, haz esto? Entonces, esa es la táctica de Satanás. Así funciona y así opera desde el principio. A Adán y Eva les dijo: ¿será que si comes no sabrás más de Dios? ¿No sabrás más que Dios? Y entonces ya le sembró la dudita a Adán y Eva. Pues será, pues yo creo que sí será. A ver, vamos a ver. Entonces, cuando caemos en la trampa de Satanás, es esto: hacer oídos a estas cosas que él viene y nos siembra, que es la tentación. ¿Sí? Entonces, el diablo, lo que decía mi mamá, conoce la escritura y la sabe de memoria. No te dejes engañar de quien usa la palabra de Dios para confundir, manipulando la escritura para sus propios fines o beneficios. El diablo tuerce la verdad a su conveniencia. Y entonces adaptamos, o se adapta la Biblia a decir: no, es que esto, mira, y le damos la vuelta para comodidad del hombre. Entonces, ojo ahí, porque el Satanás usa la misma Biblia para querer engañarnos. Por eso es importante el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a tener revelación de decir, no, como a Jesús. Si Jesús no hubiera recibido el Espíritu Santo como hombre en ese momento, igual y no tiene la revelación y dice, pues sí es cierto, una tortita de jamón no me caería nada mal, que se haga, y que se haga. Y se hizo, ¿no? O en la segunda se avienta y dice, pues claro, pues si yo soy Dios, ¿cómo no me va a salvar los ángeles? Ahí voy, pum. ¿No? O le gana la ambición de decir, sí, pues quiero, a eso vine, a reinar, a gobernar, pues si me está ofreciendo todo y fácil y rápido, pues está trato hecho. Pero el Espíritu Santo, estando ahí, haberlo recibido, eso es lo que necesitamos nosotros, ejercer el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en esta tierra, para que no caigamos en las manipulaciones y en la cosa que Satanás maneja. En los engaños, exactamente. Entonces, el diablo pensó que llegaba en un buen momento de debilidad de Jesús para derribarlo y para, en ese momento, tumbarlo. Porque dijo, pues no ha comido en 40 días. Seguro ahorita anda ya bien loco y le va a urgir comer y le va a urgir todo, ¿no? Resolver su situación. En esos momentos cuando dices, me urge resolver esta situación, ¿en quién tenemos que apoyarnos? Así es, en Dios, el Espíritu Santo. Entonces, en la debilidad, Jesús es nuestro ejemplo. En medio de la debilidad, cuando dices, ya no puedo más, ya no sé cómo resolver esto, y es un momento difícil, Jesús nos muestra aquí que en Dios es en el que podemos tener. Y la relación que él tenía con Dios de profundidad era lo que le hizo responder cualquier cosa. Entonces, cuando tú y yo tenemos una relación profunda con Dios, entonces puede venir quien quiera y quien sea a decir lo que quieran, y tú estás fuerte y no te mueven. ¿Sí? Dicen, no, es que viene esto. Sí. Como escrito está así, escrito está esto también. Y tú seguro porque tienes una relación fuerte con el Padre, con Dios. Entonces, bueno, 40 días de ayuno, 40 días de separación, 40 días de intimidad. ¿Para qué le sirvieron a Jesús? Para fortaleza espiritual y para dejar la carne. Rápidamente, para concluir, 2 puntos más, porque si no ya no concluimos la idea. Tentar a Dios es condicionarlo. Cuando a veces nosotros nos sentimos todos poderosos, dices, porque Dios está conmigo, entonces Él tiene que hacer tal cual cosa por mí. Y entonces nos sentimos como muy seguros de decir, pues yo puedo hacer y decir y subir y bajar sin autorización de Dios, porque al final Dios está conmigo. Y no es así. Para todo necesitamos autorización de parte de Dios. No nos manejamos solos. Entonces, no nos equivoquemos. Dios no tiene que nada contigo. O sea, Dios no tiene obligación de lo que tú creas que Él deba de hacer. Entonces, no condicionemos a Dios como aquí Satanás le hizo pensar a Jesús que podía condicionar el poder de aventarse porque, es que tus ángeles me van a rescatar. Pues no necesariamente. Si no es voluntad de Dios, te deja irte de boca y ya. Entonces, cuidado con tentar a Dios ahí en ese sentido. Y si vamos un poco más profundo, si Jesús se hubiera aventado en ese momento en la segunda tentación y Dios envía a sus ángeles y todos se dan cuenta de quién es Jesús y se impide el ministerio de Jesús, el venir a darse a la humanidad. Es más, si Dios en ese momento dice, si Jesús en ese momento dice, pues me aviento, y Dios el Padre decide no mandar ángeles y se muere ahí, no se cumplió el propósito. Y ese era el objetivo de Satanás, engañarlo para que no cumpliera el objetivo. Y nosotros, eso es lo que quiere Satanás con nosotros, engañarnos para que no cumplamos nuestro propósito en Dios. Y eso quería hacer con Jesús. Estaba intentando, 3 veces lo intentó. De una manera, primero llegó por la parte de lo más sencillito y después subió y subió hasta que quería. Probablemente si la gente hubiera creído en Jesús, no era necesario que fuera a la cruz.
ni lo hubieran crucificado en ese momento y todo el plan de Dios se hubiera modificado, pero escrito estaba que Él tenía que morir y morir como murió. Entonces Satanás sabía todo eso y vino a meterle esta cosa que parecía algo bueno para que engañarlo, que cayera y que el propósito que Jesús tenía en la tierra no se cumpliera. Entonces no dejemos que el diablo nos robe el propósito. Y hay veces que adelantar el propósito es echar a perder el plan de Dios. Voy a repetir otra vez esto. Hay veces que adelantar el propósito es echar a perder el plan de Dios. Pues ¿qué no el propósito era que Jesús muriera? Pues ya de una vez. O lo que decíamos en sesiones pasadas cuando Herodes quería matar a los niños. Pues no venía a morir. Pues ya de una vez Herodes que se lo eche. O en esta ocasión que se aviente Jesús y que muera ahí y ya cumplió el propósito. No, porque aquí dice adelantar el propósito es echar a perder el plan de Dios. Entonces que en nuestras vidas no nos surja adelantar nuestro propósito en Dios. Que vivamos el proceso y aceptemos el proceso y el tiempo. Aquí tenían que ser 3 años para el ministerio de Jesús por plan de Dios y se tenía que cumplir así. Y Satanás quería echar a perder esto. Satanás quería destruir el propósito de Jesús. Si te fijas, lo hace de una manera sutil, presentándose de una manera amable, de una manera, pues si te estoy dando esto, si te estoy de una manera cordial. ¿Cuántas cosas no se nos presentan hoy en la vida como amables, cordiales, sutiles, seductoras, y creemos que hasta son bendición? Ay, me cayó esta bendición. Dios me bendijo con esta relación. Dios me bendijo con esta situación. Y es el Satanás ahí metido, disfrazado. Ojo, porque nos puede desviar de nuestro propósito. El diablo ofrece lo apetecible al hombre, la fama, el poder, el éxito, las riquezas, y lo muestra fácil y rápido a cambio de muy poco. Porque lo que vende Satanás son baratijas, es humo, espejismos, no realidades, no verdades de Dios.